les bendiga, hermanos. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Me alegro mucho de que sigan acá. Esta es la sexta clase que tenemos en línea y pues antes que nada explicar un poco sobre de qué va la clase. La clase es cultura bíblica. Vamos a aprender sobre costumbres, comida, hábitos, habilidades, vivienda, vestuario. Hay muchas cosas, versículos que hacen referencia a situaciones o tipo las 7 vírgenes, que se entiende de que eran como damas que estaban esperando con aceite, con sus lámparas. Nosotros la lámpara que conocemos es una lámpara con luz, ahí era con aceite. ¿Cómo eran estas lámparas? ¿Por qué tenían que ir a traer aceite? Lógicamente hay ciertas cosas que entendemos porque sabemos cómo funcionan, pero en la época en la que fue escrita la Biblia, determina mucho sobre también aspectos doctrinales, literarios, explicaciones de por qué una cosa era de una forma o de otra. Entonces, la cultura bíblica vamos a tratar de cubrir, creo que de todas las materias, este tiene muchísimo material y vamos a hacer lo posible por cubrir lo que alcancemos. Vamos a tratar de ver, por lo menos ahora, vamos a dedicarnos a ver sobre las viviendas y prácticamente en eso se nos va a ir toda la clase, pero vamos a tratar de ver un poquito más allá de solo el aspecto de que vivían en tiendas, que vivían en casa de una pieza, etcétera, sino también entender un poquito más. Así que, sin tanto retraso, vamos a dar inicio. Un segundo. Y les presento. Voy a tratar de que estas clases no sean tan largas debido a que el contenido es bastante pesado. Entonces, el material les va a quedar a ustedes para que ustedes puedan revisar los textos bíblicos, eh, la información extra que hay de todos los aspectos que vienen y que tienen mucho peso en el contexto en el que nosotros leemos, pues, nuestra Biblia y entender por qué habían cosas que pasaban como eran o que se decían, decir frases que vienen de costumbres culturales de esta región. Entonces, primero, vamos a entender qué es cultura. Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, etcétera. Un grupo de personas eh, que se conjunta y tiene como tradiciones específicas, conocimientos específicos e ideas. En este caso, algo cultural de nosotros es las pupusas, la comida como tal, pero también la receta de las pupusas es una parte de nuestra cultura. No es solo la comida en sí, sino la receta. Son cosas que albergan la foto a gran escala de quiénes somos y por qué somos como somos. Si usted va a Latinoamérica, va a entender que en Latinoamérica la comida frita es muy importante, en otros lugares la comida hervida, como en Asia, es muy importante. Entonces, parte de su cultura. Las diferencias, ¿por qué en un lado abunda más la cosa frita? Ah, porque quizá era mucho más barato conseguir aceite, freír las cosas. Siempre hay un motivo detrás de cada acción, de cada pueblo que se identifica. Entonces, es muy importante conocer esto. Entonces, eso es la cultura. Ahora, ¿qué incluye la cultura? Incluye, como dijimos, el conocimiento, el arte, las creencias, la moral, la ley, las costumbres, los hábitos e inclusive habilidades, porque si se recuerda, tiene un poquito de, de memoria en el sentido de que la mayoría de los discípulos, o bueno, una buena cantidad eran pescadores, porque vivían cerca de la playa, de el mar. Entonces, claro, una de las formas en las que conseguir comida era pescando. Entonces,
idiomas. Era una habilidad que pasaba de generación en generación. Igual no me quiero meter en detalles. Vamos a ver en general. Entonces, ¿qué pasa con la cultura hebrea? Los hebreos es el nombre dado a los pueblos que vivían en la región Oriente Medio a partir del segundo milenio antes de Cristo y que daría origen a los pueblos semitas, que son los que vienen de Sem, como los árabes y a los israelitas, antepasados históricos y espirituales de los actuales judíos. Árabes, entendemos Ismael, e israelitas de Isaac. No es como esa separación, aunque pues hay mucho más ahí, pero ahorita lo vamos a entender de esta forma. Entonces, hay que entender que la Biblia, como ya sabemos, fue escrita por orientales. ¿Y qué pasa con esto? Que puede causar algunos problemas de significado y de interpretación de su lenguaje era extremadamente enriquecido a comparación con el español, entonces hubieron cosas que unos se quedaron en el camino y otras cosas que se entendieron o se interpretaron de forma pobre, digamos, en el sentido de que no es que no era como era, sino que de forma pobre porque se quedó a la mitad de lo que realmente significaba. Y también puede causar prejuicios propios de costumbres y usos occidentales como el hecho de que los árabes conocemos que ellos creen en la poligamia, muchos matrimonios, eso venía de forma cultural, lo vemos en la Biblia, no era porque era así, ellos estaban desobedeciendo a Dios cuando tenían más de una mujer. Entonces, pero venía de forma cultural, nosotros nos hacemos prejuicios sobre eso. ¿Y por qué hacían ellos eso? Entonces, ¿por qué tienen de menos a la mujer? ¿Por qué inclusive hay una oración judía que dice, gracias Señor por no haberme hecho mujer? Entonces, todas esas cosas, uno dice, ¿por qué pasan? Estamos hablando de culturas diferentes. Una de las mejores fuentes de información que tenemos para conocer la cultura bíblica es ver la forma de la vida de los árabes. Ahora, vamos a empezar por el primer punto. Nos vamos a centrar en eso. Las viviendas. En Tierra Santa hay dos características en las viviendas. Uno, que tienen una forma de estilo típico de construcción, de forma cuadrada, con un tejado plano y una escalera exterior, la vamos a ver más adelante, y se construyen con bloques de limolita blanca. Esos han venido a ser la norma debido al clima, a la disponibilidad de los materiales y a la necesidad original de construir conservando el máximo espacio. Y la segunda característica de las viviendas era la conservación de lo muy antiguo con lo nuevo, o sea que preferían quedarse como lo anterior, de modo que los visitantes del área en la actualidad pueden ver junto a modernos edificios viviendas del tipo empleado por Abraham. O sea que podemos seguir viendo, si usted tiene la bendición un día de visitar Israel, pues va a tener la dicha de ver todavía en ciertos lugares este tipo de viviendas. Ahora, ¿qué pasa? Si usted se recuerda el Antiguo Testamento, pues la tierra prometida, hablamos de viviendas, la vivienda se construye en un terreno y el terreno en este caso pues conocemos de que tenía pertenencia que Dios había dado. Entonces, ¿qué pasa con la división de la tierra? Primero, la conquista de la tierra. Los israelitas obtuvieron la tierra a través de la conquista. Cada tribu y familia consideraba como herencia proveniente de Dios porque era la promesa. La división se describe en el libro de Josué y el área de Canaán se dividió y adjudicó por suertes. Ahora, ¿qué pasa con las suertes? La suerte será un disco que se echaba al aire confiando en que Dios controlaba el resultado. Los resultados se consideraban una expresión de la voluntad de Dios, era como forma de comunicarse. Hay un proverbio relacionado, es el 16:33, que dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. O sea que nada es al azar. Esta es la forma en que ellos lo veían. Agradecimiento de David. David agradecía a Dios por las cuerdas, lotes, eh, que le habían caído en lugares deleitosos, tenía una buena heredad. David había, pues, sí, era el rey, ¿verdad? De todo Israel.
Y los límites entre estas tierras se adjudicaban con límites claros. Podían ser un montón de piedras o algunos accidentes naturales, digamos, bordes grandes, que digamos, de este borde para allá es mío y de este borde para allá es tuyo, o dos surcos del arado. Entonces, esta es la forma en la que la tierra se dividió en Josué, pero la tierra fue dada, heredada por Dios, Dios le dio, pero ellos la conquistan. Y después se divide, pues David da gracias por ello y había límites entre tribus. Y aquí vemos un poco eh, las 12 tribus, la división como era, Simeón donde está, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Gad, Rubén, Manasés tiene, que era la extensión más grande de población, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. Entonces vemos acá, y usted lo puede ver tranquilamente, cómo estaba dividido todo entre las 12 tribus. Ahora, la venta. ¿Qué pasaba con la venta de tierras? Usted sabe que se hacen siempre intercambios económicos. Había necesidad de dinero y venta de propiedades. Entonces, las familias propietarias a veces necesitaban vender propiedades debido a dificultades económicas. La tierra vendida debía volver al dueño original el año de jubileo cada 50 años. Eso está en Levítico. El valor de la venta y transferencias. El valor de la venta dependía de los años restantes hasta el jubileo. Las transferencias de tierra eran cuidadosamente dispuestas, controladas con escrituras detalladas y en presencia de testigos. Prácticas antiguas. Las prácticas de transferencia seguían métodos antiguos. Estos métodos los puede ver en Jeremías y en Génesis. Aquí están los versículos. Si quiere, veamos uno tranquilamente. Jeremías 32, del 9 al 12. Y dice, y compré mi heredad de Jamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, o sea que había intercambio de dinero. Y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Jamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Muy diferente a lo que sucede hoy, pues no, había un precio, había una forma de controlar este precio que era pesándolo, ¿verdad? Cuántos ciclos de plata, la cantidad y cuánto significaba esto. Se hacía una carta, se hacía una copia y se habían testigos. Entonces esa era la forma en la que se hacían la venta, la transferencia de tierra de un lado a otro. La recompra. Miembros de la familia podían recomprar la tierra vendida para devolverla a la familia. Si una viuda sin hijos se volvía a casar, su esposo podía comprar la tierra que pasaría el primogénito de este matrimonio, conservando el nombre de la familia anterior. O sea que una tierra dada, si había una separación, el padre del hijo buscaba que esa tierra quedara en su posesión por su apellido, ¿no? Por decirlo así, porque era de él, en el sentido de que él había estado casado con ella y su hijo era de pertenencia, pero si se casa con otro hombre, pasaría a ser de otro hombre. Entonces, ahí se puede recomprar para no perder esa tierra, digamos, de la tribu de Judá. Ejemplo bíblico, vemos la historia de Ruth y Boaz, y ilustra las leyes de herencia y recompra. No lo vamos a leer todo en Ruth, pero usted conoce la historia de cómo se hereda, ¿no? Ahora, el pueblo de la tierra, ¿verdad? La relación entre la gente y la tierra. La gente corriente era conocida como el pueblo de la tierra, Amharetz. La relación influye en la recompra y reposesión de la tierra en el Israel actual. Quiere decir que la gente era conocida como el pueblo de la tierra, de esa porción que le habían dado, ¿sí? Nosotros puedo vivir en una parte, pero no es mi tierra
por herencia, ni por religión, ni por mandato divino, sino que yo vivo en un lado y yo vivo en otro, porque para nosotros sabemos que nuestra herencia está en los cielos. Ahora, la herencia de la tierra pasaba de padres a hijos. El hijo mayor recibía el doble de cada uno de sus hermanos. Ejemplos bíblicos con herencia. José, como heredó de Jacob, recibió doble porción a través de sus hijos Efraín y Manasés, justo una parte para cada uno. Y vemos en el mapa anterior como Efraín tenía una parte y Manasés tenía una extensión grande. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, esto es, de la herencia, ¿no? El hijo pródigo pudo llevarse su parte de la herencia, pero a su regreso la doble porción pertenecía a su hermano mayor. ¿Y qué pasa con las hijas? La herencia podía pasar a las hijas si no había hijos, como si no me recuerdo, en Deuteronomio, pasa a las hijas y llegan y dicen, hemos perdido, nosotros no tenemos a ningún hombre, ¿verdad? Y entonces se instituye de que pasa la herencia a las hijas, las tierras pasa a ellas. Y Números 27 del 1 a 11 describe las circunstancias y leyes referente a la herencia de las hijas. O sea, pues es justamente en Números 27 del 1 al 11. Números. Posesión de las hijas de Zelofehad. Y a ellas reclaman y entonces les dan. Le voy a dejar ahí el versículo para que usted lo vea, pero ellas tenían herencia también. Ahora, ¿qué pasa? En aquel tiempo también habían moradores de cuevas. Aunque en los tiempos bíblicos la gente había salido de las abundantes cuevas del Oriente Medio, siempre ha habido gente que ha vivido en cuevas. Lot vivió en una cueva después de huir de Sodoma. Y los edomitas hicieron y agrandaron cuevas en las rocosas laderas de Petra para vivir y para reuniones públicas. Abdías se refiere a los edomitas, perdón, como moradores de las hendiduras de las peñas, en una morada muy elevada. Había cuevas bajo las moradas de Nazaret en los tiempos de Jesús y la tradición, casi seguramente cierta, es que Jesús nació en la cueva de un pastor. Siempre había cuevas a mano en las que esconderse. Y los filisteos se burlaban de los israelitas porque usaban agujeros de la tierra para ocultarse de ellos. En los tiempos bíblicos, la gente vivía bien en establecimientos bien definidos con suministro de agua o bien con forma seminómada de vida, viviendo en tiendas y pasando con sus ganados de oasis a oasis en los que podían cultivar cosechas. Entonces, cuevas, hablamos de esto, de pequeños huecos, hendiduras, como dice el texto, en las peñas. Entonces, claro, lo que tenía esto, que no había un seteo, ya que ellos tenían que hacer más que meter sus cosas y vivir dentro de cada una de ellas. Lo que tienen las cuevas, que son frescas, mantienen, ya sea salvan del calor, salvan del frío, son bastante neutras. Depende del área, claro, ¿verdad? Pero pues brindaban un lugar donde resguardarse de la arena, de la lluvia, del sol. Entonces había este tipo, eran los moradores de cuevas. Y también, entonces, vienen los moradores de la arena. ¿Que estos quiénes son? Abraham dejó la comunidad de Ur de Caldea y se convirtió en un nómada por fe. Un nómada es una persona que no tiene un lugar fijo, sino que anda por aquí y por allá, creyendo que Dios le daría una tierra permanente a su descendencia. La vida de los beduinos, vamos a ver qué son, actuales es similar a la de Abraham. La festividad judía de Sucot y la Pascua recuerdan el pasado nómada de Israel. Vivir en tiendas es una metáfora importante en la Biblia. Los profetas recordaban a la gente el tiempo en el desierto para enfocarlos en lo espiritual. Juan describe la estancia temporal de Jesús en la tierra como acampó entre nosotros, como vivir en una tienda. Y Pablo usa la temporalidad de las tiendas para describir nuestras vidas. O sea, que ellos se movían como nosotros somos aquí, nada más turistas, visitantes, porque nuestra morada está en los cielos. Entonces, los moradores de arena eran simplemente personas que vivían en tiendas. Y habían tres clases de árabes, tres clases de personas que vivían en estos tiempos. Uno es el beduino, el árabe beduino, que es un nómada pastor que vive en tiendas.
El labriego, que es un agricultor que vive en casas de un solo cuarto, y el citadino, que era negociante y vive en las ciudades. Y estos solían tener más de un cuarto, más de una habitación. Vamos a ver cada uno de esos. Entonces, recapitulando, los que vivían en cuevas, los que vivían en la arena son los que vivían en tiendas, en casas de un solo cuarto y que vivían pues ya en las ciudades, digamos sobre la arena. A eso se está refiriendo que vivían en tiendas. Tenemos tres clases de árabes, que es el beduino, el labriego, el citadino. Beduino es nómada, pastor que vive en tiendas. Labriego es el que labra, agricultor que vive en casa de un solo cuarto, y el de la ciudad, citadino, negociante y vive en las ciudades. Las viviendas de los beduinos, que eran las tiendas de campaña, vienen del origen bíblico. Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas, y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasaron la mayor parte de su vida en tiendas en la tierra de Canaán y sus alrededores. ¿De qué estaban hechas estas viviendas? Pues estaban hechas de pelo de cabra. Traté de ponerles una imagen ahí de cómo se veía el pelo de cabra. Era un tosco material o tela para fabricar tiendas. Es el mismo material llamado silicio en los días de la Biblia. ¿Se recuerdan que el silicio era estar arrepentido cuando había una muerte o cuando algo malo había pasado? Pues también pues utilizaban como era como una capa, ¿no? Entonces, eso. En los tiempos bíblicos se usaba el saco de silicio, saco de pelo de cabra espinoso y rústico, para demostrar tres cosas: tristeza, humillación y arrepentimiento. Entonces, ahí está. Era como un saco de silicio que estaba hecho de pelo de cabra. Y claro, y como eran pastores, pues tenían a su alcance mucho de esto. ¿Qué pasaba cuando le pasaba algo a la tienda y te necesitaban agrandarla? Es muy raro que sean nuevas tiendas entre los beduinos. Es cuando un novio o una novia se ponen su casa aparte de la de sus padres. El procedimiento a seguir es acumular la trasquila de una cabra durante un año o más, y con ello se hace una tira más grande de tela para añadirla a la vieja tienda. Las mujeres hacen este trabajo. La parte del techo de la tienda más averiado se corta y la nueva tira de tela la reemplaza. Esta casa de pelo se pasa de padre a hijo aun cuando no esté completamente nueva o completamente vieja, en cualquier tiempo. Cuando la familia que vive en una tienda crece o se hace rica y desea agrandarla, lo hace añadiéndole secciones de la misma manera que un occidental añade un cuarto a su casa. ¿Cómo se dividiría dentro? Pues consta de 2 o 3 apartamentos divididos por cortinas del mismo material. La entrada conduce a la habitación de los hombres, el que también sirve de sala y recepción, y después se pasa a la habitación de mujeres como una sola para adentro, digámoslo así. La entrada es por donde los hombres y después están las mujeres y los niños. Algunas veces hay una tercera habitación para los criados o ganado. Hay ocasiones en que son necesarias tiendas separadas para la mujer, para las mujeres como Raquel y Lea y sus siervas, que tenían una extensión grande de personas, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de las tiendas. Si se fijan, eran telas encima. En este caso, pues claro, no son de pelo de cabra, pero era como un poco la explicación de cómo estaban montadas. Solo es la muy tela resguardando de esos calores intensos. No hay separaciones. Y estaban, si se fijan, hemos leído en la Biblia que estaban a la puerta, que estaban recostados, porque era muy usual que eso ocurriera. Esta es una casa muy, muy extensa, podría ser de una familia, de familias, ¿sí? Ya ven como que es una así, como que es un círculo, un cuadrado de casa dentro de. Entonces tiene su entrada, tiene su área específica. Claramente no sabemos cuántas familias vivían ahí, pero es lógico que no era para 2 personas. Así que esto era un poco de los habitantes, los moradores de la arena. ¿Cómo funcionaba el amueblado de una tienda y qué debe incluir? El piso se cubre con alfombras y en la noche se usa la ropa de la cama,
la que se compone de esteras o carpetas sobre las cuales se duerme. Los mantos usados durante el día sirven por la noche de colchas. O sea que prácticamente lo que tenía de alfombra ahí, pues con eso me arropaba por las noches. Deben encontrarse a la mano en la tienda un molino de mano y el mortero que muele el grano. Era indispensable en la casa. Colgados de los postes estarán los sacos de piel para el agua y demás líquidos para tener agüita. También una cubeta de cuero para sacar agua del pozo que se encuentra cerca y un cántaro que usan las mujeres para llevar agua. Utensilios de cocina no son muchos, pero habían botes, bandejas y vasijas. Con las fuentes para servir se incluirían esteras y platos más grandes, así como tazas para beber. Estos eran los primordiales de una casa. Una lámpara quemando aceite para iluminar la tienda por la noche. Y si la familia tenía la dicha de contar con camello, entonces la montura se utilizaba para sentarse dentro de la tienda, como Raquel hizo con su padre cuando buscaba sus dioses en la tienda. Pocas cosas, además de las enumeradas arriba, se necesitan para una vida sencilla de los moradores de las tiendas. El fogón queda sobre el piso, se hace un huequito en el piso donde se puede encender el fuego, poniéndose en el derredor de él piedras y los utensilios de cocina se ponen sobre ellas por encima del fuego. Uno de estos fogones está dentro de la tierra y otro está afuera, cerca del departamento de las mujeres. El tiempo de verano se cocinan los alimentos mejor fuera que dentro de la tienda, claramente, ¿no? Para que el calor no agobie. Entonces, este es un ejemplo de las tiendas como estaban separadas, digamos, por secciones, por familias, los mantos sobre y pues dentro estaba todo los utensilios que estaban. Esto es una pero si usted le pone atención, están las cosas que están importantes. Hablamos de las alfombras, si se fija acá, con las que se cubrían por las noches, postes donde colgaban lo que decía las telas esta para llevar agua. Aquí a la izquierda abajo ven el fogón, aquí en esta parte, ¿verdad? El horno y el fogón. Aquí vemos para poner la comida tal cual, porque tenían dos, el horno y el fogón. Entonces aquí, si se fija, aquí está como una lamparita, pero también tenían para hacer comida afuera, que es esta donde están los hombres, aquí como cocinando, y la tienda, cómo se extiende. Probablemente esta cabrita vivía en este otro lado, esta era otra tienda, tenían botes, vasijas, etcétera, para beber agua, para poner la comida. Ahora, ¿cuáles son las casas de un solo cuarto? ¿Se recuerdan que vimos que los beduinos vivían en tiendas? Acabamos de ver la casa de un beduino que es en tiendas. Vamos al labriego, que eran los agricultores que tenían casas de un solo cuarto. Y estas casas no se construían con la idea de pasar en ellas toda su vida. Así que no se preocupaban por apariencia o diseño. La palabra hebrea babith, la palabra árabe bait, quiere decir abrigo. El equivalente en español es casa. Los palestinos pasan tanto tiempo fuera de sus hogares que los escritores sagrados gustaba referirse a ellos como un abrigo o su refugio mejor que como su hogar. Tales expresiones en conexión con Dios son muchas en el libro de los Salmos y los escritos proféticos de Salmo 61 e Isaías. Característica de estas, los pisos. Según un doctor, generalmente las casas no tienen otro piso que el de la tierra. A diferencia de nosotros tenemos, la cerámica. Era tierra emparejada y aplanada hasta quedar maciza. Habían otras formas que era una mezcla de cal con lodo y lo dejaban algún tiempo para que se secara y endureciera, o piso de piedra requebrajada unida con cal. Podrían ser las tres opciones de la nada, lodo con cal o piedra con cal mezclada. Las paredes, por lo regular, eran de adobe, como las conocemos, que se fabrican en el secado del sol, y Job, al referirse a esta clase de moradas, dice que son casas de arcilla. Algunas veces las paredes se hacen con una piedra muy áspera o muy común en el país. Estas son de un tamaño distinto y pegadas con lodo. Las junturas son algunas veces hechas anchas e irregulares. Y aquí vemos un versículo que dice víboras en las paredes.
¿Cómo eran las ventanas? Las casas orientales tienen pocas ventanas, las cuales se abren hacia la calle y estas son bastante altas. Por regla general, las ventanas tienen barrotes de madera que sirven de protección contra los ladrones. Y la parte baja de la ventana una especie de biombo enrejado. Póstigos de madera cierran las ventanas por la noche. O sea, ¿verdad? Las puertecillas. Cuando se abre la ventana, los que están dentro de la casa pueden ver hacia afuera sin ellos ser vistos. ¿Cómo eran las puertas? Tanto la puerta como la ventana eran construidas normalmente con madera de sicómoro. Las puertas se montaban sobre sus bisagras, se revolvían sobre sus quicios, como lo dicen proverbios. Las puertas quedaban firmes al cerrarse y esto se lograba con el uso de barrotes de madera. La puerta de la casa consistente en un solo cuarto, ¿sí? No como nosotros tenemos divisiones, y la propiedad de un labriego se abre antes de la salida del sol y queda abierta durante el día como invitando a la hospitalidad. Esto todavía hay ciertas regiones donde lo hacen. El cerrar la puerta indica que sus habitantes han hecho algo de que avergonzarse. O sea, si usted cerraba la puerta en el día, esto es parte cultural. El ponerse el sol, se cierra la puerta permaneciendo así toda la noche. Solo por la noche se cerraba. ¿Cómo era el techo? Ya vamos a ver la imagen. Tranquilo, tranquilo. Era plano como una losa o plafón hecho de tierra o arcilla. ¿Cómo se construía? Pues estas casas humildes se construyen con vigas de madera de pared a pared. O sea que fueran de la anchura del cuarto, ¿no? Luego se ponía una capa de pasto o rama que llevaba tierra o arcilla y luego se riega sobre ella arena y gravilla, pasándose luego sobre ella un rodillo o una piedra para que el techo pudiese ser utilizado y que tuviese resistencia durante las primeras lluvias para que si no se escurriera el agua otra vez. Se construía con un pretil o parapeto con trechos en casas antiguas para permitir que escurriera el agua, o sea que con un canalito, como decimos nosotros, para que no cayera sobre la persona, sino que cae, se derrama y cae a los lados. El no construir dicho petil en los tiempos modernos ha causado accidentes con alguna frecuencia. La ley de Moisés es muy definida al ordenar la construcción del petil mencionado. El reglamento dice, cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no pongas sangre en tu casa, así del que cayere alguno. ¿Sí? eh, para sostenerse. El uso común de la casa para tantas cosas hizo esencial esta ley como podemos comprender. Se construyó una escalera tanto dentro como fuera para subir al techo. ¿Y qué pasaba? Había hierba en los techos y techos con goteras. El libro de Proverbios compara estas goteras a una mujer rencillosa. Si algo malo pasaba dentro de la construcción, pues había goteras como lo es hasta ahora. Entonces, un poco para entender estas casas de una habitación, aquí hay una imagen, vemos que tenían el fogón afuera y también tenían un fogón dentro para invierno y para verano, como lo hemos leído justo como en las tiendas, no hay gran diferencia. Aquí en esta ocasión, en esta tiene una construcción de piedra abajo como piso y aquí pues tiene otro tipo de piso que seguramente fue con cal. Igual tenían alfombras para sentarse, el fogón. Y tenía, aquí estamos hablando de la escalera que subía al techo y el techo estaba hecho con vigas y recubierto con hierba. Y también con esta combinación de hierba con tierra para que cuando cae el agua, pues no hubiese muerte. Aquí vemos esta parte del desagüe, ¿verdad? Para que saliera el agua y no hubiese daño alguno de esto. Aquí mantenían el agua, usualmente, si no mal me equivoco, se bañaban en la parte de arriba, en la parte de afuera, porque no habían baños dentro. Entonces, y lo hacían específicamente por fechas. Como Betsabé que se estaba bañando, entonces, de hecho eran ocasiones especiales. Les tengo el dato bien para la próxima, pero por eso hay agüita aquí afuera y aquí está el animalito al otro lado. Este es el techo de una casa oriental, donde hay hierbita, las escaleras. Este es un ejemplo de una casa más modernizada, ¿verdad? Y tenía la ventanita que estaba un poco alzada, pero bueno. Usos que se hacen del techo.
¿Qué pasaba en el techo? ¿Para qué era esto? Uno, lo utilizaban para dormir, y vemos un ejemplo en Salmos. Lo utilizaban como almacén, con planos techos de las casas orientales expuestos al aire, se prestan para almacenar hilo, granos y frutas porque eran rígidos, tenían resistencia. Para adoración y oración, indican que los terrados de las casas fueron usados para adoración verdadera a Dios, como también para adoración idolátrica. Lo vemos en Sofonías y en Hechos. Para proclamaciones públicas, las órdenes de los gobiernos locales son proclamadas desde las casas más altas. Tales proclamas se hacen por lo regular por las tardes cuando los hombres han retornado de sus labores en el campo. Jesús debe con frecuencia haber oído la llamada del pregonero del pueblo, pregonero, y para escapar. En casos cuando había que escapar de algún peligro, pues lo hacían por los techos debido a que estaban muy cerca la una de la otra, y vemos algunos versículos que dice el camino de los techos en Mateo, Marcos y Lucas. Y ahora vamos a una parte específica de cómo bajaron al enfermo a través del techo a Jesús, que está en Marcos 2, en Lucas 5. Hay dos posturas. El amoblado de la casa. Al ser una casa de un solo cuarto son muy sencillas. Las cosas en su interior, las alfombras y los almohadones se usan en el día para sentarse. Los tapetes y las alfombras sirven para dormir en la noche. Los utensilios de cocina de arcilla, metal y habrá una arca de madera para guardar la ropa, una lámpara sobre su pie o sobre el almud, una escoba, un molino de mano y los cueros de cabra para los líquidos. El fogón debía estar en el centro del cuarto, sobre el suelo o fuera de la casa. A ver, el significado de la luz. Bueno, solo para que quede claro que en esta parte donde bajan el enfermo a través del techo es porque, claro, era removible en el sentido de que si usted escarbaba podía meterlo por encima del techo. Y aquí está hablando del amueblado de la casa. En general, ya son dos temas diferentes, solo para que no nos quede la duda ahí. El significado, vamos ahora a hablar sobre la luz dentro de las casas. Ya pasando el tema de cómo era la construcción, ¿verdad? Cómo era por dentro, cuáles tenían que ser los utensilios dentro. La lámpara se considera un lujo necesario. El dormir sin luz es considerado entre ellos como signo de extrema pobreza o que estaban avergonzados, se habían quedado sin aceite. En la Biblia son sinónimos de los términos lámpara, luz y vida, como vemos en Job y en Mateo. El pueblo de Israel en Canaán usaba una lámpara que consistía en una vasija de tierra para contener el aceite y una punta estrecha para sostener la mecha, ya la vamos a ver, la cual se hacía de hebras torcidas de lino, poniéndose luego en el depósito de aceite de oliva de la lámpara. Cuando el aceite estaba por terminarse, producía un humo molesto. Esto era la indicación para llenar de nuevo el depósito de aceite. La profecía de Isaías referente al Mesías fue que me apagará el pábilo que humeare. Y aquí está un poquito, esta no tiene agarradero, ¿verdad? No había una muy buena que encontrara, pero tenía el espacio para echar el aceitito, era como la lámpara de Aladín que nosotros hemos visto. Si usted la ha visto, es como esta, pero tiene la colita para agarrarla con el dedito así. Entonces, la colita, ahí se echaba el aceite y por acá prendía fuego. Entonces, dice que cuando ya se estaba acabando, empezaba a echar un humo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba con la cocina? ¿Qué arreglos habían? Había una pequeña construcción de barro y una tinaja con agujeros a los lados, y eso es lo que usaban como estufa. El combustible que usaban era estiércol seco. En el oriente, el combustible es tan escaso que algunas veces usan hierba seca y las flores marchitas. También usan espinas porque hay muchas clases de arbustos espinosos. Eran usadas piedras que las frotaban en un pedernal, e Israel usaba el pedernal o cuarzo amarillento, que da chispas con un pedazo de acero. Aquí usa la palabra encender en Isaías. La palabra hebrea traducida encender quiere decir golpear. Se refiere a golpear el pedernal con acero. O sea,
hasta que echaba chispas y claro, como estamos hablando de hierbas, flores marchitas, espinas, esto estaba seco, entonces agarraba fuego y se podía cocinar ahí, ¿no? Aquí vemos un poco cómo está el fogón, que lo levantaban con piedras alrededor, como lo leímos en la otra parte, y el horno, que es como una vasija grande con huequito para poder meter, que horneaban el pan. Entonces tenían esto ahí. Esto es un poco de la cocina de una casa de un agricultor, porque vemos que es una sola habitación, que son los labriegos, ¿no? Entonces la despensa la tenían afuera, pero también la podían tener arriba. Y aquí vemos las gradas de acceso a el techado. Casas de más de una pieza. Ahora vamos a los citadinos. La Biblia nos dice que los israelitas construyeron costosas mansiones en Judea. Estas eran para los ricos. Los demás vivían aún en tiendas o en muy toscas casas. Los ricos construían sus casas en forma de convento, es decir, alrededor de un patio abierto. Entre los árabes de los pueblos y de Palestina, las casas de más de una pieza son propiedad de personas más o menos prósperas. Por lo general, las casas de una sola pieza estaban en las villas y las más de una pieza están en las ciudades. ¿De qué árabe hablamos? Del citadino. Y eran un poco así. Tenían un patio. Ya vamos a ver las explicaciones, vamos a leer un poco sobre ello. Características. La fachada principal de esta casa, que quedaba siempre en el interior, ¿verdad? No era a la calle. Existe una gran diferencia entre la oriental y la occidental. Para nosotros la fachada es lo que se ve y para ellos era la fachada que estaba dentro de su propia casa. Entonces lo decoraban, eh, pero también su apariencia era simple, no era como las casas que nosotros vemos como casas preciosas, sino que del patio para adentro eran como su riqueza. Las paredes eran de piedra con como ladrillos. Solo los palacios y las casas de los ricos se construyen con piedras labradas, como el Palacio de Salomón. Y la de los ricos del tiempo de Isaías, que se jactaban diciendo, los ladrillos cayeron, mas edificaremos con cantaría. La puerta principal y ventanas, su ubicación y vista de la puerta quedaba a la mitad del frente de la casa, como las aguanes o cocheras que nosotros conocemos. Estas tienen una pequeña puerta para ocasiones ordinarias y un portón o vestíbulo se abre solo en ocasiones extraordinarias. Esta entrada estaba arreglada de tal manera que nadie podía ver para adentro desde la calle. Las puertas y ventanas eran construidas de madera y de cedro. Entonces, aquí están, quiero ver si tengo... Entonces, si se fijan, ellos también tenían un techado, ¿sí? Aquí lo utilizaban seguramente de diferentes formas. Si tenían más de una habitación, pues podían utilizar habitaciones para diferentes situaciones, pero siempre salían acá. La decoración era por dentro y si se fijan es un cuadrado, no había una entrada majestuosa porque la entrada era normal y por dentro era la riqueza de la casa. Ahora, ¿qué pasa con las llaves? Ya tenemos casas y puertas de madera. Entonces, ¿qué pasa con las llaves? Las llaves orientales eran grandes y de madera, semejante a las de los tiempos de Isaías. El vestíbulo y las obligaciones del portero. Estas casas tenían un vestíbulo o atrio, portal, donde vemos el patio, para que permanezca el que toca la puerta mientras la abren. Siempre hay un portero para abrir la puerta. El pasadizo interior lleva al patio. Está amueblado con algunos asientos para el portero y los criados. ¿Cuál era la obligación del portero? Era platicar para cualquiera que llegase a tocar la puerta. Y tenían que reconocer la voz e identificarlo antes de abrir. Cuando se toca la puerta, no abren inmediatamente, sino que preguntan quién. Y el que está afuera, en vez de dar su nombre, contesta yo. ¿Verdad? No todos lo hemos hecho. La misma idea está en Apocalipsis 3:20, también en Mateo. Los orientales están muy entrenados para escuchar las voces, por eso se reconocen la de un amigo. Y por eso Dios insiste mucho en escuchar su voz, en reconocer su llamado, por costumbres, ¿no? El patio es el centro de la casa judía, es abierto hacia el cielo, o sea, no tiene techo,
como lo vimos en la imagen anterior, diseñado de un modo que entra la luz, el aire, los cuartos alrededor de él, de manera que uno puede estar en el patio y al mismo tiempo en la casa. El patio es una parte importante de la casa. Algunas veces se construían fuertes pozos o cisternas con el fin de recoger agua lluvia, como vimos en el centro que tenían un mini pocito. En verano podían cubrir el pozo con una manta y esparcir el grano para secarlo. También se hacen fogatas en tiempos de invierno. El patio como baño. Betsabé estaba en el patio interior de su casa. No estaba visible, pero el rey David desde el techo de su palacio la vio y fue tentado a pecar. Aquí está la respuesta. Ella estaba en el patio, era citadina y estaba en el patio de adentro cuando se estaba bañando. Y él la vio. El patio de una casa lujosa del Nuevo Testamento. Los pisos eran de mármol y aquí estamos hablando de ricos ricachones. Los pisos eran de mármol con bellas alfombras y cojines. Los israelitas ricos no tenían la gran variedad de muebles a la que nosotros estamos acostumbrados, vea. Podían tener banquillos, mesas bajas, alfombras para recostarse en un día en alguna colchoneta de dormir de noche, pero no todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver como amueblado. Algunas veces se construye una pieza superior como segunda planta llamada aposento alto que se usaba para eventos especiales o huéspedes. Esto le da un lugar fresco en el verano o un lugar de retiro. En el Antiguo Testamento, el cuarto más famoso al que se hace referencia es la cámara del profeta Eliseo, un lugar de oración que tenía una segunda planta. Y en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta cámara como aposento alto. También en Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo, se celebró en un aposento alto. Y eso es todo, mis hermanos y mis hermanas. Muchas bendiciones. Quiero comentar algo. Quiero que comprendamos que esta materia va a ser mucho de aprendizaje, de poner atención, quienes eran los árabes diferentes, porque nosotros determinamos y sabemos según los relatos bíblicos en qué categoría cabe cada persona. Abraham era morador de una tienda, como lo hemos dicho ya. Em, Moradores de arena, que eran los que vivían en tiendas, y ahora comprendemos cómo es que escuchó Sara cuando llegó el ángel, porque estaba dividido solo por cortinas. Todas estas cosas, ya creo que ya lo hemos escuchado algunos de nosotros, tienen una explicación, una razón detrás de la cultura bíblica. Así que ahora hemos visto las viviendas, después vamos a ver el vestuario. Cuando lleguemos a la comida, me gustaría que hiciéramos una actividad donde pudiésemos comer. Yo sé que yo puedo solamente un poco presentarle desde aquí, pero sí me gustaría que todos ustedes el domingo que lleguen a clase puedan llevar un poquito de algo que podamos determinar para compartir entre todos sobre la comida árabe. Vamos a buscar un par de recetitas ahí o por lo menos cosas, el aceite de oliva como sabe, las granadas como son, si la abrimos, conseguir ese tipo de cosas para verla. Yo voy a hacer lo posible por tenerlo en video, pero también si usted puede, vamos a ver cómo lo hacemos para que el domingo que ustedes lleguen puedan probar, ver un par de cosas, porque también es difícil conseguir este tipo de cosas. Pero eso sería todo, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por su tiempo. Vamos a orar para darle la gracias al Señor. Dios mío, Padre, te damos gracias por esta clase, por este momento, por tu bendición y cuidados. Te pido por todos los alumnos, Señor, que han sido constantes en seguir acá presentes, Señor. Yo sé que no es fácil, que las clases se vuelven pesadas o a veces son sencillas, pero nuestro corazón y nuestra mente está lleno de muchas cosas. Que seas tú dándonos paz, sabiduría y esa valentía de seguir adelante hasta que se termine, Señor, porque las cosas tú no los dejas a medias y nosotros no queremos hacer lo mismo. Queremos que como empezamos con esa ilusión, con esa ganas, siga hasta el día de hoy. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tus cuidados. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Recuerde que solo nos quedan 4 más. Así que voy a hacer todo lo posible por meter lo más que podamos en estas 4 clasecitas y comprender mejor lo que ya está en la Biblia, lo que ya fue, lo que ya es y saber por qué es un poco el contexto. Así que mis hermanos, bendiciones, nos vemos.